Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde México DF para todo el mundo, aunque ya no es el DF, ¿verdad? Ya es la Ciudad de México. Estamos en A Poco No Live. Somos una empresa en comunicación de la ciencia, o uno de nuestros brazos es comunicación de la ciencia, y ahí andamos transmitiendo totalmente en vivo. El día de hoy, en nuestro miércoles de chicharrón, el 28 de octubre, vamos a tener como invitado al maestro en ciencias Sergio Hernández López, quien nos va a hablar acerca de la pregunta que todo el mundo nos estamos haciendo desde que vimos, yo creo que las películas ahí de ciencia ficción. ¿A qué nos referimos cuando decimos que las máquinas aprenden? Las machine learning, a ver qué tal nos va con Sergio Hernández. Chequito, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Mario, ¿qué tal? Buenas noches, qué gusto. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto, amigo. Ahorita estoy con tu cuadro de que hicimos tu cartel y te voy a poner en cámara principal para que nos veamos. Ahí estamos. Pues hola a todos, buenas noches. Bien, pues rapidísimamente, síganos en nuestras redes sociales, por favor. Estamos casi en todas partes, menos en TikTok. No nos hemos animado. Yo, quién sabe, yo creo que porque somos chavorrucos y no somos de otra generación. Estamos en YouTube, por si gustan ver otras de nuestras que hemos enviado acerca que hemos enviado acerca de los miércoles de chicharrón. Ahí vamos a andar. Por favor, para que lo chequen en YouTube, en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, como ahorita, estamos en todas partes. E insisto, estamos, y vamos a poner una vez más el título de nuestro ponente, Sergio Hernández. ¿A qué nos referimos cuando decimos que las máquinas aprenden? ¿Qué más les cuento antes de comenzar? Por favor, si gustan hacer todos los comentarios que quieran, preguntas acerca de la plática del día de hoy, vamos a tener ahí, tenemos la parte del chat en Facebook Live, y vamos a estar transmitiendo para nuestras páginas hermanas que son Ciencias TV, y para la que es una asociación civil que se llama la MAT. Vamos a estar ahí. ¿Qué más les cuento? Bueno, Sergio simplemente les voy a leer y lo dejamos ya para que comencemos. Sergio, pues es licenciado en Ciencias Computacionales por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Cabe mencionar que de ahí lo conocemos al buen Checo. Y maestro en Sistemas Complejos por la UACM. Actualmente es profesor de la Facultad de Ciencias en materias como aprendizaje automático, bioinformática y redes neuronales. Es un gran, pero así de plano, entusiasta en andar en bici, desde siempre me acuerdo, y de las luchas emancipadoras que buscan hacer de este mundo pues un lugar más justo, ¿no? Que es lo que creo que muchos buscamos. Chequito, todo Gracias tuyo. Mario. Mm, Por favor, ponte tu presentación, y con ustedes el maestro Sergio Hernández. Muchas gracias una vez más a a todo el público y audiencia de ¿A Poco No? Muchas gracias por la invitación, qué interesante que este esfuerzo, ¿no? de divulgar y comunicar, no necesariamente es lo mismo, por lo que entiendo. Y un poco lo que traigo para ustedes es ese proceso, es un acercamiento a este tema que está muy de moda, y lo que sucede con los temas de moda es que se oscurecen lo que nace, lo que se queda, perdón, en la superficie es la idea, o sea, el dichoso imaginario colectivo, con lo que se queda es con una idea muy superficial y puede ser que a veces errónea del tema de moda. En este caso, pues es el del aprendizaje de máquina, ¿no? Es pues muy anticlimático, contraintuitivo. Es decir, no sé, a estas alturas ya no sé si la gente conozca Terminator, ¿no? La película es suficientemente vieja como para que muchos no la hayan visto. Eso es algo que me sucede con mis alumnos todo el tiempo. Yo hago referencias y muy probablemente no las han visto. Bueno, pero lo que están viendo en pantalla es lo que quería transmitirles, era precisamente pues lo que siento que todos hablamos cuando nos referimos a el advenimiento, ¿no? De la inteligencia artificial, o del aprendizaje de máquina. ¿Por qué es contraintuitivo? Pues porque justo las máquinas las programamos y funcionan automáticamente, ¿no? El concepto de autómata es precisamente por eso. Y la cultura popular, pues ha popularizado una idea de la inteligencia artificial
No sé si erróneo o no, pero porque es importante para la literatura, para la ciencia ficción, pues, a tomar una idea y hablar mucho del ser humano a través de esta idea. En esas películas, digo, en estas referencias, pues están justo, ¿no? Esta película de los 80s que se llama Terminator, y es una de las referencias muy comunes de la inteligencia artificial en la gente, ¿no? Skynet, ¿no? O sea, las redes, las redes computarizadas toman control sobre toda la tecnología en la Tierra y por ende el fin de la humanidad es el que es el inmediato, ¿no? También hay otras referencias mucho más interesantes, bueno, bueno, no sé si más interesantes, pero por lo menos muy, muy interesantes. Está la película esta película basada en el libro de Philip K. Dick, la de Blade Runner y la última versión que hace poquito ya la vi en televisión. A mí me gustó mucho, por cierto. Está el libro de Asimov y la película que protagonizó Will Smith, ¿no? Yo Robot, y ese es un poco a lo que me refiero. Toda esa lista, perdón, sí, a mí también me súper encanta. Tanto nos encanta que no importa lo que nos vayan a hacer en YouTube, lo quemo así de gacho porque luego nos andan bloqueando. Tú síguete, no pasa nada. No, pues ya no, sí, yo entiendo que hay que respetar, nada más es una referencia rápida, ¿no? Entonces aquí lo importante es la referencia, bueno, el libro de de Isaac Asimov, pues justo tiene este tema, ¿no? Contraintuitivo, yo robot, un robot que tiene conciencia de sí mismo. Y ya para hacer contacto con nuestro tema principal, voy a hacer un pequeño repaso sobre sobre la historia de la computación y particularmente sobre una historia muy rápida sobre la inteligencia artificial, pues simplemente para aterrizar esos temas, ¿no? La primera persona que hizo esta pregunta, la están viendo en pantalla, es decir, al menos en la carrera, y seguro hay otra película incluso que trata de él. Esta persona es Alan Matheson Turing, Alan Turing, la persona que ubicamos como el padre, incluso no sé si es tan popular, pero he escuchado que le dicen el padre de la inteligencia artificial. Lo conozco por muchos más trabajos, o sea, tiene bueno, al menos lo que revisamos en la facultad o en las áreas de la computación es otros trabajos de Turing, pero algo que es muy característico de él es esta pregunta sobre si le pueden las máquinas pensar. Y este juego que hizo para detectar si estás hablando o no con una computadora. Está ilustrado de este lado, ¿no? Bueno, se murió. Es la persona que está jugando en inglés se pusieron The Imitation Game. Ahorita no recuerdo cómo se llama en español este problema, ¿no? Pero lo que tiene que hacer este jugador es identificar a través de preguntas si si está hablando con una computadora o con una persona real. Es decir, ahí lo que estamos diciendo es este juego, la prueba de Turing, así le llamamos. Incluso hay sí, la prueba de Turing sale en Xbox. Exacto. Lo que hacemos es hacerle preguntas, o sea, la idea es, teóricamente, se plantea la idea de si yo estoy haciendo preguntas, podríamos tener una máquina que no podamos distinguir de un ser humano, y lo que está detrás de eso es que, considerando que las máquinas están creadas por el ser humano, pues habríamos podido emular este proceso de imaginación, conciencia, ¿no? Cultura o recuperación de hechos culturales, no sé, como un proceso bastante más sofisticado. No sé qué tan cerca lo veía Turing, yo creo que tal vez nada más lo planteó teóricamente. Y ahora parece, pues, es más cercano, o sea, al menos es más claro el poder o sea, lo que pueden hacer las computadoras, ¿no? Y sin embargo, seguimos teniendo claro, al menos yo personalmente, que este momento que le decimos singularidad, ese es un título que ha recibido este fenómeno en el que las máquinas pueden pensar, ¿no? Así le han llamado algunos autores en la inteligencia artificial, la singularidad, o casi se le dice, es el momento en el que justo las máquinas adquieren esa capacidad de emular o pensar como el ser humano. Entonces, si bien creo que todavía estamos lejos de eso,
Lo que hoy en día pueden hacer las computadoras, un poco lo que les quiero mostrar, ha sido un avance, un progreso impresionante. Para esto, nada más quería mostrarles un pequeñísimo breviario o repaso sobre el estado de las matemáticas y la ciencia hasta el inicio del siglo XX. Al menos este texto que suelo utilizar mucho en clase se llama El demonio de Laplace. Lo que hace Laplace aquí es plantearse una pregunta en la que básicamente está insinuando que podríamos conocer presente, pasado y futuro del sistema, bueno, del universo, pues, con las ecuaciones de Newton y con la posición inicial de las partículas, ¿no? Entonces, más allá de qué tan válido sea o no, creo que lo que me importa mucho a mí es refleja lo que creíamos que podía hacerse con las matemáticas, con el cálculo diferencial hasta el siglo XVII. Y a inicios del siglo XX, pues nos dimos cuenta que esto no fue así, ¿no? Simplemente a estas imágenes no le dan caso mucho a las ecuaciones, realmente no es la intención abrumarlos en forma alguna con ecuaciones, además es una referencia un tanto que considero necesaria. La parte importante es que se muere el mouse y tengo que moverle, por eso se cambia la diapositiva. La referencia aquí importante es que estas diapositivas lo que reflejan es la existencia de fenómenos que ahora conocemos como caos o sistemas caóticos o aquellos donde la capacidad de predecir desaparece muy, muy rápido, ¿no? Podemos dejar de predecir en muy pocos pasos. Y la parte interesante de eso, bueno, esta referencia es obligada. Si esto les recuerda o les hace pensar en una mariposa, es precisamente porque esta figura, este objeto geométrico, pues justo es lo que llamamos en un atractor extraño, o particularmente es el atractor de Lorentz, y nace a partir de ese conjunto de ecuaciones para unos valores de los parámetros muy específicos, pero la parte interesante es que cuando se hace referencia al efecto mariposa, usualmente estamos haciendo referencia a este fenómeno, ¿no? Al que pequeñas perturbaciones y pequeños cambios dan pie a resultados completamente insospechados y, de hecho, no acotados o no predecibles, ¿no? Y de este lado tenemos un modelo poblacional. Más allá de justo, la idea de poner la ecuación no es otra cosa, no es farolear, no es hacer ningún tipo de referencia académica, sino simplemente es mostrar que esta ecuación así es sencilla como la ven. O sea, aquí lo que hay son numeritos, dan pie a un proceso o a un comportamiento también que no es predecible, ¿no? Y de esto nos dimos cuenta, pues, por ahí bueno, empezó por ahí al inicio del siglo XX y por ahí de los 1960, es cuando estas definiciones ya tienen son entendidas, bueno, más comprendidas, ¿no? Entonces, ahí es donde el demonio de Laplace pues pierde toda validez, ¿no? Y justo en este periodo es también en el que se desarrolla al mismo tiempo la matemática o esta historia de la inteligencia artificial que les pongo en la pantalla. En el 36, Turing desarrolla su trabajo en computación. Después viene una referencia temporal importante para esta presentación, que es el trabajo de McCulloch-Pitts. Estos amigos lo que querían era hacer preguntas de tipo lógico, ¿no? Categorizar o entender procesos lógicos a través de una copia de cómo hacíamos cómputo del cerebro o cómo funcionan las neuronas. Entonces, ese es un poco el trabajo de McCulloch-Pitts, una historia interesante la de ellos. No voy a tener en cada uno de estos puntos, realmente lo único que quiero mostrarles es pues justo cómo al mismo tiempo en el que la teoría del caos se va desarrollando y fundamentando cada vez más, también al mismo tiempo todo esto parece estar ligado al desarrollo de lo que ya conocemos ahora como inteligencia artificial. La gente empieza a preguntarse si puede hacer máquinas que puedan jugar ajedrez, por ejemplo, ¿no? Esto lo hace alguien, una persona muy importante en una teoría que se llama teoría de la información. Lenguajes dedicados a la inteligencia artificial como Lisp se desarrollan en este periodo, en el 58. Bueno, aquí está justo el trabajo de Lorentz en el 63. Y aquí ocurre un
una pausa en el desarrollo de la inteligencia artificial por varias razones, no quiero detenerme mucho en el detalle, pero pues básicamente es el trabajo de Minsky Papert que hace referencia al trabajo de McCulloch y Pitts. Dicen, pues sí están muy bonitos los perceptrones, los desarrollan, los describen matemáticamente con mucha profundidad y mucha dureza, y al mismo tiempo imponen una pausa en su desarrollo por unos 20 años. Bien, lo que me gusta mucho de estas pláticas es que uno puede hablar haciendo un pequeño corte en paralelo, pues uno puede hablar del cerebro, ¿no? Esta máquina que este órgano que nos maravilla, básicamente porque contiene nuestra identidad, nos hace conocer el mundo que conocemos, ¿no? Nos hace interactuar, y al mismo tiempo es la máquina con la que intentamos conocerlo, ¿no? Eso ya plantea pues preguntas interesantes desde la lógica, es decir, ¿puedes tú con un sistema de reglas conocer todas las limitaciones del sistema de reglas con el que lo estás describiendo? Entonces, justo eso es lo que intentamos hacer con el cerebro, ¿no? Queremos conocer el cerebro utilizando el cerebro. Entonces, siempre vale la pena pues, preguntarse un poquito sobre cómo funciona. Y bueno, de hecho, vamos a hacer un pequeño modelo de él, ¿no? En la diapositiva están viendo ahora a Santiago Ramón y Cajal, ¿no? Un neurofisiólogo español que ganó el Nobel en el 1906. Mismo caso, ¿no? Al mismo tiempo que sucede eso, pues también hay descubrimientos importantes, ¿no? Se gana el Nobel por una técnica de tinción, puede describir, ¿no? Estas células en el cerebro que decimos neuronas. Nosotros ahora, bueno, él también pues, pero neuronas piramidales. Y es básicamente su trabajo de detección, pues, que le dan el premio al a Colli, entiendo. Estas células también, lo importante de esto es describir cómo funciona el cerebro, ¿no? Esto nada más lo hago como un pequeño proceso ahorita van a ver en la siguiente diapositiva, ¿no? La maquinaria celular en el cerebro es particularmente, pues lo que le decimos es compleja o complicada al mismo tiempo. La célula lo que hace es recibir estímulos a través de sus dendritas, y a lo largo de tu vida te van entrenando para responder de forma diferenciada. Entonces, una vez que ya sabe responder, lo que hace es disparar una señal, una respuesta a través de uno de esos particulares brazos que después se llama axón, mismo que libera neurotransmisores a la siguiente dendrita, en fin, ¿no? Eso es un proceso, y cada uno de estos neurotransmisores es en sí mismo muy interesante por describir. Los canales de la neurona también son particularmente interesantes estructuralmente hablando, ¿no? Y algo fundamental en nuestro proceso de modelado pues va a ser esto. En los 40s, Hodgkin y Huxley entienden este proceso de cómo es que una neurona computa o responde. Es lo que aquí estoy mostrando es un mecanismo de acción y disparo. Lo que sucede con la neurona es que se le va inyectando un potencial y de repente dispara. Después tiene un periodo refractario en el que se recupera a través de intercambios de sodio y potasio con el medio celular, pero aquí la parte interesante es que una cantidad de diferentes estímulos se va acumulando, o la neurona aprende, o entiende, se entrena para responder de esta manera, ¿no? Después de que se rebasa un umbral, dispara una señal y después se restablece. ¿Qué otra parte importante del cerebro también como herramienta? Pues esto lo voy a pasar muy rápido porque creo que nada más me va a quitar, bueno, nada más es una referencia interesante, ¿no? Esto es un esquema de las diferentes, los tamaños del cerebro, de diferentes cerebros, ¿no? En diferentes organismos. ¿Por qué es importante? Pues las abejas ya se pueden organizar socialmente de forma, y tienen un lenguaje para indicar dónde hay flores con polen. Entonces, ¿cómo se logra eso? Pues con 10 a las 6 neuronas, más o menos. El mejor amigo del hombre, el perrito, los perritos tienen por ahí de 1.6 por 10 a la 8. Y bueno, no son particularmente listos. Volar utilizando ecosonar se requieren por ahí, bueno, es suficiente, pues no sé si se requieran, pero por lo menos alrededor de 5 por 10 a las 7 neuronas, pues ya es suficiente. Aquí algo importante de esto, ahorita hago la referencia con el ser humano, porque es para que haya este valor, es que hacemos mucho hincapié en cuántas neuronas tenemos. Cuando
algo importante del cerebro, y es lo que quiero mostrar un poco con estas herramientas de la computación, que nos queda claro con eso, es más que la unidad de cómputo, que no hace gran cosa que responder con disparos a través de su axón, es más bien, más que la sofisticación de su unidad de cómputo, es la estructura que tiene al conjuntarse con muchas otras neuronas. Lo digo por esto, ¿no? El ser humano tiene por ahí de 10 a la 9, 10 a la 10 neuronas. La verdad es que yo sé que este valor está un poco, al menos en estos trabajos lo reportan así, por ahí 10 a las 9. Usualmente he visto que el valor que suelen reportarse es por 10 a las 10, 10 a la 11. Sin embargo, estos trabajos son como del 2005, ¿no? Entonces, el punto son muchas, muchas neuronas, ¿no? Son miles de millones. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, claro. Y sí, por de 10 a la 12, pues, ¿no? Un poco lo importante es la magnitud de la cantidad de neuronas, pero más importante es, o al menos desde mi punto de vista, desde el punto de vista de muchos, es los ensambles que se pueden hacer, las conexiones entre ellas. Es lo que nos interesa muchísimo, ¿no? Esa es la conexión, le decimos sinapsis, y es justo esas estructuras de conexión las que nos permiten mucho conformar un modelo interior de todo lo que está fuera del cerebro, ¿no? Dentro de nosotros mismos. Y así como creemos que ya sabemos mucho del cerebro para hablar de pues, esta idea justo, ¿no? Lo que quiero hacer es contrastarlo pues con estas máquinas de redes de neuronas. Entonces aquí, este caso lo conocí y lo pueden buscar en Wikipedia, se llama Phineas Gage. Algo interesante del cerebro, sí sabemos todo esto que les acabo de decir, en realidad sabemos mucho más, claramente, ¿no? Nada más esto es un breviario muy, muy rápido y muy por encimita. Pero también desconocemos muchas cosas. Y algo importante del caso de Phineas Gage es que a este amigo, trabajador del ferrocarril en Estados Unidos, muy trabajador, muy responsable, pues un día le pega con una barreta, con la que aparece aquí en la foto, le pega un cartucho de dinamita y sale disparado. La barreta le atraviesa el cráneo, y pues, primero la parte interesante es que no lo mató. Pero otra parte particularmente interesante, bueno, perdí un ojo, ¿no? Claramente. Pero otra cosa interesante es que su actitud ante la vida cambió radicalmente. De ser una persona muy trabajadora, muy contenida, responsable, pues se convirtió en jugador, se convirtió bueno, terminó viviendo, hasta donde entiendo, en un circo, ¿no? Mostrándose como una atracción de circo, peleonero. Bien, aquí la parte interesante es por qué, bueno, qué bueno que no murió, pues, pero después cómo sucedió esto, ¿no? Y parece que la respuesta es que la barreta atravesó zonas no críticas del cerebro, y la parte interesante, al menos lo que se explica usualmente, es que destruyó una parte frontal del cerebro, ¿no? Bueno, o alteró las conexiones ahí, que es donde decimos, o por así lo van a encontrar en libros de neurofisiología, pensamientos complejos, estos comportamientos quedan codificados en esta zona del cerebro y son las que entendemos que sirven para pues, los buenos modales. Entonces está interesante ver que pues, estos, al menos de alguna forma un poco experimental, bueno, o empírica, perdón, muestran que Phineas Gage, pues al perder eso, pues perdió esa característica. Y es muy importante decir que pues tal vez sea simplemente la explicación que queremos asignarle, ¿no? Tal vez simplemente siempre fue así y al ver que no tenía, bueno, que su vida que había cambiado por la barreta, pues un estado lo deprimió muchísimo y terminó trabajando en un circo. Entonces, nada más quiero dejar esto como un ejemplo de lo complejo que puede ser el cerebro y lo poco que conocemos de él. Y este es otro ejemplo. Este ejemplo es un caso reportado en China. Y esta chica parece que llega de cerca, hasta donde entiendo, tiene por ahí de 20 años. Aquí está el texto, ¿no? Y está tomado de esta nota. Bueno, no sé si se vea bien, pero es del New Scientist. Y si la quieren buscar, es Women of 24 found to have no cerebellum. Sí se ve bien, sin embargo, Chiquito, te interrumpo. Luego lo podemos poner también en claro. el chat o en otras partes para que lo vean. Sí, qué bueno que salió, sí, qué bueno que me dices para
poner todas las dudas y todo ese tipo de anotaciones en donde me indiques. Y también si los escuchas desean interrumpir y preguntar, pues con todo gusto Oye, podemos pues ya hacer que te probablemente. interrumpí, Sí, dale. fíjate, dice, consideramos, es una pregunta, ¿consideramos el cerebro como una computadora? Ese es el tipo de preguntas espinosas que Lo sí, siento. está muy bien, es muy buena y es necesaria. Algo que en algún momento con algún amigo platicaba es que dependiendo de la invención de moda del momento, si es la máquina de vapor, si son los relojes, si son las computadoras, siempre asumimos que el cerebro es como eso, ¿no? O sea, nos preguntamos si el cerebro es como una máquina de vapor, si el cerebro es como una computadora, si es bien. Aquí la parte importante, creo que la forma en la que voy a escapar un poco de eso, porque creo que no tenemos la herramienta suficiente para decir exactamente qué es el cerebro, más allá de la descripción biológica, pues, pero eso no sería suficiente. Sí, creo que más bien podemos decir que hacemos máquinas que se parecen a alguna función que ya entendimos del cerebro. En este caso, las redes de neuronas pues van a emular funciones, pero yo no me atrevería a decir que el cerebro es, al menos en una computadora, o sea, en el sentido muy general del concepto de cómputo, pues sí, el cerebro computa cosas, ¿no? Eso no quiere decir que adentro tengamos una máquina universal de Turing o una red neuronal muy sofisticada. O sea, lo que hacemos es que lo copiamos. Ahorita si quieren llegamos a una diapositiva y retomo este punto, pero lo que estamos haciendo es ver cómo algunas cosas que ya entendimos del cerebro las copiamos afuera de él y vemos que dan resultados. Entonces, este proceso como de que el modelo es lo que estaba modelando, no necesariamente, ¿no? Espero haber contestado la pregunta de del auditorio. Sí, entendemos también que es muy complejo, ¿no? O sea, realmente estamos tratando de entender con la explicación que nos estás dando una asociatividad, ¿no? Por decirlo de alguna manera, Sí, entre algo exacto. que procesas y algo como una instrucción y después un proceso y después un resultado. Y, y aunque aquí, ¿cómo se llama la persona que preguntó? Bueno, Es más bien, C-Science, Ciencia Science, algo así, es un grupo. ok, bueno, a estos amigos de ciencias science, o como. Sí, sí, ciencias. Ajá, lo que yo les diría también es que creo que están hablando, o sea, aquí también el punto es, hay que hacer referencia a la epistemología o a cómo entendemos estos procesos de modelación. Es decir, creo que su pregunta es también mucho de orden filosófico. Es decir, yo que lo que estoy diciendo es, estamos agarrando estos mecanismos que ya entendimos del cerebro y estamos poniendo eso en un modelo. Es decir, el fenómeno del cual tomamos o emulamos estas cosas no necesariamente es como el modelo, aunque el modelo lo describa, algunas cosas se describen suficientemente bien. Es decir, es muy tentativo decir, mira, como esto que está haciendo mi modelo lo hace exactamente igual que la cosa modelada, entonces tendemos a pensar que mi modelo es como, ¿no? Lo modelado. Eso es lo problemático de hablar en filosofía, que termina siendo medio redundante o este, intrincado la explicación, pero pues lo que estoy diciendo es, no necesariamente lo que tú modelas es lo que el modelo es, ¿no? Sí, claro. Bien. Sigue, sigue, gracias, Sergio. Toda esta sofisticación, justo, vean esto, ¿no? Nuestro modelo va a ser lo que está en la diapositiva. O sea, ¿qué estamos haciendo ahí? Una vez más, aquí mi intención no es poner símbolos extraños, simplemente es explicar un mecanismo de cómo estamos haciendo el modelado, ¿no? Cómo estamos traduciendo este funcionamiento de las neuronas en algo que podemos utilizar en una computadora. Aquí tenemos una entrada, una serie de valores que van a ser numeritos, ponderados por algún otro número. O sea, es decir, aquí lo que vamos a hacer es la entrada X1 es muy importante, entonces aquí ponle un más 7, un más 15, algo por el estilo, un más 8000. La entrada XY no es nada, va en contra de lo que siempre encuentro, entonces ponle algo negativo. La entrada de XN suele no tener ninguna atribución en lo modelado, en lo que estoy entendiendo, pues ponle un 0, ¿no? Entonces, estas W solo van a ponderar el valor que viene de este lado. Lo multiplicamos todo, lo sumamos y después vemos si rebasa cierto umbral. Si eso rebasa cierto umbral, lanzamos un 0 o un 1, ¿no? Eso es todo lo que estamos haciendo. Esta función de disparar un 0 o un 1, pues está modelada, está
caricaturizada o graficada aquí, ¿no? Lo que queremos es que a partir de cierto umbral la neurona responda a 0 y después de cierto umbral la neurona, esta neurona que estamos construyendo en la computadora, responda un 1. Es decir, aquí la parte que me vale la pena destacar, que yo lo hago siempre, al menos en clase, es, pues, contrasten toda esta sofisticación junto con lo que ignoramos, pues, con esta sencillez, esta simpleza, ¿no? Casi insultante de lo que se hace en ciencia, ¿no? Al modelar, pues reducimos hasta que reducimos todo lo que se pueda, rescatando lo esencial, ¿no? Un poco eso es, hacemos una caricatura, una descripción exagerada de las cosas, ¿no? Y como quiero mostrarles una aplicación de esto de forma práctica, pues les quiero mostrar un resultado que he trabajado con una amiga. La verdad es que no es una plática sobre el funcionamiento detallado de una red neuronal, simplemente quería mostrarles este ejemplo, ¿no? Al principio de los, ¿qué será? 80s, por ahí de los 80s, ya sabíamos más o menos bien cómo entrenar esto y teníamos redes de estas cositas, de estas neuronas, que podían aproximar funciones. Y ahora el mundo del aprendizaje de máquina, pues está plagado, ¿no? Lo que uno escucha muchísimo, hay otras herramientas, pero lo que se escucha muchísimo son las redes de neuronas artificiales en muchas formas y sabores, ¿no? Si el auditorio quiere entrar a ver un catálogo de las diferentes redes neuronales que hoy en día se pueden encontrar, pueden entrar aquí a esta liga, ¿no? También la dejamos en las respuestas o donde me indiques, pero pueden entrar a Asimov Institute y busquen Neural Network Sub. Y aquí pueden ver todo un esquema muy grande, ¿no? Una categorización de una gran cantidad de redes de neuronas, ¿no? De diferentes tipos. Técnicamente, algunos ejemplos, vean, o sea, esto solo tiene una capa y aquí pudimos haber puesto otra capa después y así tener 3 o 4 capas. Ya es muy complicado entrenar eso. Bueno, al menos con los métodos muy, muy estándar. Y hoy en día los grupos de investigación en el mundo, lo que intentan hacer es, o lo que hacen es diseñar estas redes con diferentes características, cada una de ellas, y vean nada más el tamaño, ¿no? Estamos hablando de cientos de capas que pueden hacer que, esta es la parte ya, bueno, como práctica, ¿no? O sea, miren, una red neuronal puede hacer esto, puede, con un conjunto de entrenamiento, es decir, con muchos ejemplos, eso es lo que significa conjunto de entrenamiento, pueden aprender a distinguir que esto es, con mucha probabilidad, que esto es un barco, que esto es un jaguar, un leopardo, ahí dice, que esto es un dálmata. O sea, no solo es un perro, es un dálmata, ¿no? También pueden describir una escena, por ejemplo, este es un perrito que está bailando, o jugando, ¿no? Es decir, ya se puede se puede componer esto en una frase para describir una escena. Estos ejemplos que están aquí abajo son eso, ¿no? Son estas herramientas, redes de neuronas, que lo que pueden hacer es escanear toda la imagen y describirla a partir de lo que parece que están haciendo los actores en ellas, ¿no? También, ¿para qué podría servir este tipo de filtros o de herramientas computacionales? Para filtrar ruido. O sea, lo que una de estas herramientas puede hacer es tomar una entrada ruidosa y obtener esta entrada, dar esta salida que es lo mismo, pero con el ruido atenuado. Es un poco lo que se está mostrando en la imagen, ¿no? Pueden ver a través de un ejemplo borroso. ¿Sí? Entonces, haciendo un pequeño corte hasta este momento, lo que quería mostrarles es este panorama alrededor del aprendizaje de máquina. Hay más herramientas como los árboles de decisión, máquinas de soporte vectorial, hay muchas herramientas que no requieren tantos ejemplos, que funcionaron muy bien en los 80s. Hoy en día, la moda o la tendencia es utilizar redes neuronales para todo. Bueno, más allá de que esto no sea mi clase, pero suelo decir que, bueno, no es necesario, ¿no? O sea, no tienen que ver un clavo en todos lados, ¿no? se pueden diferenciar y hacer una herramienta más específica para cada problema. Sí lo pongo como un ejemplo del
el nivel que ha alcanzado la técnica hasta este momento, y esas son las herramientas más desarrolladas hasta ahorita, ¿no? Y también, ¿qué significa? Estas herramientas solemos decir que aprenden a, pues justo, ¿no? Aquí podemos ver en los ejemplos, la herramienta, esta herramienta computacional, esta red de neuronas, le pasamos esta foto, y sin tener que decirle cuáles son todas las posibles, la categoría es motor scooter, o sea, sí, una motocicleta de estas pequeñitas, ¿no? Sin tener que darle todos los posibles ejemplos de scooters con gente arriba, sin gente en ella, con todos los ángulos, aprendió a generalizar, aprendió a distinguir ciertos atributos que están presentes en todos los scooters. O este jaguar, no está todo el jaguar, está nada más la mitad en adelante y está delito, ¿no? O sea, entonces, ¿qué es lo que tuvimos que hacer para entrenarla? Alguien podría pensar, y justo lo decimos que aprenden, pues porque no les mostramos todos los posibles jaguares, no le programamos todos los posibles felinos grandes a estas redes para que identifiquen esta particular posición. Lo que hace la red neuronal es detecta patrones en ellos para decir, ok, esos patrones que están presentes en todos los jaguares también están aquí, por lo tanto, con mucha probabilidad es un jaguar. Entonces, este proceso de generalización es lo que hacemos cuando decimos que entrenamos una máquina para aprender, ¿no? Queremos que generalicen, que significa que encuentren patrones específicos de cada ejemplo, los abstraigan y aprendan a verlos en otros objetos. A grandes rasgos, esto es a lo que nos referimos cuando una máquina, una computadora aprendió a hacer algo. Hay bastantes técnicas de aprendizaje. Aquí solo puse dos. Incluso pueden, la gente que seguramente nos están viendo entrenada en estas técnicas, pues sabe que aquí puede faltar la técnica de aprendizaje por refuerzo. Más allá de que no lo quise poner, porque creo que está contenido un poco en estas dos, una de las más significativas son las que están ahí. Una forma de entrenar una máquina que aprende, una máquina de estas, es a través de los ejemplos, ¿no? El aprendizaje supervisado va a significar que yo le diga para cada entrada le diga, a ver, te voy a dar un 5 y un 3 y deberías obtener un 8. Te voy a dar un 10 y un 5, debes obtener un 15, así, ya lo entendieron, ¿no? Un poco el aprendizaje escolarizado es lo que está simulado ahí, ¿no? Y el no supervisado, pues significa que la máquina solita, estas herramientas detecten grupos en las cosas. Y ese es el ejemplo que les quiero poner. ¿Qué significa que eso? Que encuentren ejemplos, grupos de datos, o sea, grupos dentro de sus datos, lo que va a significar es que le puedo dar, no sé, clavos y dados y también monedas, y esperaríamos que una persona que no conociera los clavos, dados y monedas aprendiera a diferenciar. Estas cosas pican, estas cosas tienen varias caras y esta solo tiene dos caras, ¿no? Sin que le digamos, el cerebro y los estímulos sensoriales de nuestro cuerpo, las entradas sensoriales, le ayudarían a distinguir estos tres grupos de cosas. Eso es lo que queremos que se haga con el aprendizaje no supervisado. Una red que hace esto es una red de Hopfield, ¿no? Hopfield es un investigador dedicado al cerebro, que justo por ahí de los 80s, cuando se da el renacimiento de las redes de neuronas, él estaba justo trabajando en el cerebro. Y lo que él se pregunta es, pues, ¿cómo le hacemos para recordar cosas, ¿no? De forma borrosa, de forma no orientada, ¿no? O sea, aquí el ejemplo está en la foto, ¿no? No sé cuánta gente pueda ver, pero los voy a dejar un poquito que vean en la foto y piensen para ustedes qué es lo que hay ahí. El cerebro solito lo que hace es que recibe este estímulo que están viendo y lo lleva a todos los recuerdos que tengan y dice, ya vi, es como un perro olfateando el piso. Es decir, no está perfectamente delineado el perro. Nuestro cerebro hace el truco de unir puntos que no están ahí y decir automáticamente, yo estoy seguro que eso que estás viendo es un perro. Este amigo es físico, por cierto. John Hopfield es físico y él lo que se le ocurrió es un sistema de iterado. Bueno, más que iterado, lo importante de esto es que la red de Hopfield, así le vamos a llamar ahora, la red de Hopfield, lo que hace es que todas las entradas están conectadas unas con otras. Aquí la parte interesante de esto es que todas se van a afectar. O sea, el estado que este uno va a afectar al uno que está aquí. ¿No? Vamos a marcar tiempos a la red. Le vamos a decir, vamos a marcar algún temporizador y le vamos a decir, cambien sus valores
hasta que ya no cambien, ¿no? O sea, de cuando ya estén estables, díganme a qué recuerdo llegaron. Eso es un poco lo que está expresado en la formulita, ¿no? Y en el diagrama que está tomado de esta enciclopedia en internet, o sea, lo que simula esto es que yo tomo o le doy un estímulo a la red, este patrón de ceros y unos es el que está aquí, y después se va afectando entre ellas hasta llegar a un punto en el que ya no cambia. Un punto más, podemos verlo como el punto más bajo en un paisaje, ¿no? Es una suerte, perdón, es una suerte como de soltar una canica hasta en un valle hasta que la canica llega a un punto en el que ya no se está moviendo. Ese fue el modelo de Hopfield. Lo que hace Hopfield es precisamente simular esto a través de este sistema y lo que dice, bueno, lo que sucede con el cerebro, una vez más aquí para retomar la idea del auditorio, ¿no? Esta pregunta que nos hacían es, pues yo creo que lo que está sucediendo en el cerebro, considerando que es una máquina física, vean, ¿no? O termodinámicamente es un sistema cerrado, pues lo que pasa es que las señales rebotan entre él con alguna dinámica hasta que llegan, ¿no? A un paisaje mínimo, ¿no? O sea, aquí debería haber, o sea, si yo soltara una cañiquita aquí, llegaría hasta este fondo, ¿no? Después de varios pasos de tiempo. Lo mismo de este lado. Si yo ya suelto de este lado, va a llegar acá. Ahorita les digo que este tractor es espurio, pero aquí la parte interesante es que lo que está modelando, lo que está asumiendo Hopfield, que es el cerebro, es una máquina que funciona con una función de energía que llega a un mínimo. Ya cuando no se mueve, entonces, ya cuando el recuerdo o el estímulo ya no cambia, porque la regla es determinista, entonces ese es el recuerdo que yo quería recuperar. Y funciona muy bien. O sea, es decir, algo interesante de esto es que se ha aplicado como modelo para modelar particularmente esquizofrenia. Y aquí lo que hicieron en ese trabajo es cortarle sinapsis o estos pesos que están aquí en este diagramita. Bueno, aquí son líneas nada más, pero usualmente están conectadas con cierta intensidad, con algún valor numérico. Lo que hacen es que las van podando. Y como pueden ver aquí, o sea, aquí lo que estoy diciendo es que el porcentaje de sinapsis o de estas conexiones que fui quitando va haciendo que mi red mejore en algún punto y luego empeore. Pero la parte más interesante es que si las fui cortando cada vez más, la red empezó a escuchar cosas que, bueno, esta es una red que recupera estímulos auditivos. La red empieza a escuchar cosas que nunca le fueron programadas. Justo estos atractores espurios que le estaban ahí mostrados, lo que están diciendo es que estamos en ciertos mínimos que no eran mínimos, ¿no? Lo mismo pasa de este lado, o sea, la red, conforme la vamos podando, empieza a escuchar menos palabras de las que fue programada, hasta que, de hecho, empieza a escuchar más de las con las que se fueron programadas o grabadas en ella. Entonces, esa es una aplicación que quería mostrarles. Ahora, y justo no me permite retomar la pregunta de tu auditorio, ¿no? ¿Es el cerebro una máquina de Hopfield? No, es al revés. La máquina de Hopfield emuló algunas cosas que supuso Hopfield del cerebro y parece que explican bien este proceso de esquizofrenia. Y la otra red, y el ejemplo que quería mostrarles es esta otra red que se llama mapeos autoorganizados. Y la característica de esta red, a diferencia de la de Hopfield, es que no tiene esta función de energía que te lleva a mínimos específicos. Se ocupa mucho para reducir dimensión. O sea, es decir, aquí ahorita van a ver qué significa específicamente la reducción de dimensión. Voy a hacer una explicación detallada de eso. Y la parte muy interesante es que es autoorganizada, es decir, la forma en la que está programada la red neuronal hace que automáticamente se separen y vayan detectándose los grupos en los datos, ¿no? ¿Qué es lo que hace? La parte que a mí me gusta mucho enfatizar cuando hablo de esto es que está compuesta por dos fases. Una de competencia, en el que yo escojo un estímulo, un ejemplo de mi conjunto de datos, y se escoge la mejor neurona que lo representa. Esos detalles puedo platicarlos o dar referencias a quien me contacte. Ahorita simplemente asumamos que así sucede, ¿no? O sea, esta estrellita, escojo alguna de las neuronas, estos objetos de los que he estado hablando, y decimos, esta es la que mejor lo elige. Y después viene una fase de competencia. Es decir, siempre me gusta enfatizar cómo después de una fase de competencia viene una fase de cooperación, en la que voy a permitir que una vecindad de esta neurona se parezca a ella, ¿no? O
Aquí lo que estoy diciendo es, miren, yo gané, entonces ustedes pueden, hacemos alguna especie de resta ahí o alguna especie de operación matemática para que éstas se parezcan a esta neurona, y por lo tanto, estímulos que estaban, o ejemplos que estaban cercanos en el conjunto de entrenamiento, pues van a caer aquí, ¿no? Y estímulos que estaban lejanos van a caer acá. Ahora, lo que sí, cuando me refiero a reducción de dimensión, es que esto está en el plano, ¿no? Esto es así, tiene una dimensión X y una dimensión Y, ¿no? Una tras otra. Literal, están en la pantalla de su computadora. Mientras que esta cosa rara, amorfa que está de este lado, pues puede estar en salirse de la pantalla, incluso tener más de 2 o 3 dimensiones, ¿no? Vean cómo funciona rapidísimo, porque se me acaba el tiempo para llegar al ejemplo. Lo que hice para entrenar este mapeo autoorganizado, pues fueron colores. Colores, píxeles que tenían una entrada entre 0 y 1 que representan el rojo, otra entrada entre 0 y 1 que representan el verde, y una entrada entre 0 y 1 que representan el azul, al azar. Simplemente se fueron alimentando esta red. Y lo que terminó encontrando esta red es que todos los azules parece que se agrupan cercanos. Y eso ya está, así justo lo que les digo, esto está en el plano, ¿no? En esta... O sea, esta neurona tiene, o este azul tiene como vecinos a otro azul que parece un azul cielo, o a lo mejor por acá. Este azul fuerte, o azul normal, por así decirlo, tiene de pariente un azul cielo, o el violeta parece tener de parientes, o de vecinos, perdón, no parientes, de vecinos tienen a un color rojo, y este un color azul, y al menos pues lo que me gusta de este ejemplo mucho es que es muy visual, es como muy difícil decir, no lo encontramos, es decir, aquí estamos viendo esta capacidad de llevar cosas que estaban en dimensión 3 y dijo, estas cosas deberían estar organizadas así en el plano, ¿no? En la pantalla. Bien, este ejemplo lo voy a hacer muy rápido. Este SOM simplemente fue entrenado con números y lo que detecta este ejemplo, estos numeritos, ¿no? Estos numeritos que en la computadora nosotros tachamos en un cuaderno números, pero en la computadora son píxeles prendidos con alguna secuencia, algún orden específico. Y el mapa con el que terminamos es este. Entonces, ¿qué podemos inferir de esto? Que todos los cuadritos de 8x8, porque son 8x8 píxeles, que tengan una forma redondeada, son parientes, son vecinos de unos que tengan así una bolita y un ganchito arriba, ¿no? Que son los 6. Pero a su vez, son vecinos de unos que tienen la bolita y el ganchito abajo, que son los 9. El 1 parece ser pariente porque no sé por qué traigo tan metido la palabra pariente. Las neuronas que terminaron conteniendo el 1 son vecinos de aquellas que tuvieran al 7. Y el 1 del 4, que más o menos, ¿no? O sea, haciendo un esfuerzo no tan grande, pues sí pareciera, pues si yo paso por aquí una rayita, ya podría tener un 4. Es decir, al menos hace sentido a la vista eso, ¿no? Y eso lo aplicamos, o sea, este trabajo que realicé con una amiga en su trabajo de doctorado, Alejandra Zavala, pues utilizamos estas herramientas para aplicarlo en su problema. Lo que queremos encontrar, la pregunta de Alejandra es, pues encontrar familias de proteínas que evolutivamente estén emparentadas o tengan cercanas a otras familias a partir de la estructura tridimensional de las mismas, ¿no? Estos procesos usualmente requieren de utilizar estas herramientas de aprendizaje de máquina, pues requieren la descripción de tus datos en lo que llamamos vectores o listas de atributos o numeritos. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Pues que estas estructuras tridimensionales tenemos que encontrar alguna forma o estas familias de proteínas tenemos que pasarlas a una lista de números que podamos comparar después, ¿no? Que podamos alimentarle al mapeo autoorganizado. Particularmente algo importante de las proteínas es que pues tienen, por lo que entiendo, eso es importante, que tienen 3 estructuras bien descritas y entendidas, ¿no? O al menos que tienen alguna forma que ya las bautizamos de esta manera: asas, hebras y hélices. Ahorita hablo sobre las regiones intrínsecamente desordenadas. Entonces, este complejo que están viendo aquí es una RNA polimerasa. Un poco aquí está descrito la parte técnica. Aquí yo lo que quisiera simplemente compartirles es que aprendimos a reconocer en muchas proteínas estas formas, ¿no? Estos resortitos. Lo bueno de no ser biólogo es que puedo ser muy laxo con esta parte del lenguaje.
Y yo aquí veo resortitos, ¿no? Nos van a Aquí veo matar. laminitas. No, bueno, esta parte es importante. Creo que siempre es bueno interiorizar de alguna forma lo que estás viendo y lo que te dicen tus amigos, ¿no? Eso claramente está hecho con todo cuidado en el artículo. Pero la parte interesante, y está bien, es importante hacerlo en este lenguaje que nos quede claro. Aquí veo laminitas o asas, y la parte interesante, al menos evolutivamente hablando, es que estas regiones, pues, o sea, uno vería como, incluso esta pregunta podríamos no hacérsela a ningún bioquímico, podríamos hacérsela a un niño que esté en primaria o que esté en la secundaria y le preguntaríamos, oye, ¿tú qué ves aquí? ¿Qué formas o qué estructuras ves? Bueno, traduciendo la palabra estructura, ¿no? ¿Qué formas ves comunes? Pues yo creo que, asumiendo que tengo la capacidad, ¿no?, de un niño de primaria, pues diría, pues yo veo muchas laminitas, eso es algo que veo muy comúnmente. Y también veo estos resortitos, ¿no?, por todos lados. Y también veo, bueno, aquí siendo un poco veo estas cosas que unen a dos estructuras, a estos resortes y a las haces. Wow. O resorte y resorte, puede ser. Sin embargo, decir esto es una forma específica, dirían, creo que es fácil imaginar que no tienen una forma bien definida, bien bueno, una estructura bien delimitada, ¿no? Son simplemente, pues hay secuencias de lo que se llaman aminos. Eso es lo que por mucho tiempo, es algo curioso, porque platicaba con ella y por mucho tiempo lo que me explica es que, esta Alejandra me explica que no fueron importantes estas regiones, sin embargo, ahora sabemos que tienen un papel importante, en la función biológica que puedas determinar o tienen un rol importante en varios procesos biológicos que pueda tener la proteína. Bien, entonces todas las proteínas lo que hicimos nosotros fue describirlas de esta manera, ya para terminar. 260 familias que tenían una ontología o tenían una función molecular, así o sea, sabemos qué sucede molecularmente con cada proteína, sabemos si se pega a otra proteína, si se pega a un gen, es decir, teníamos una descripción ontológica de ellas, ¿no? Entonces agarramos esa descripción ontológica, a cada familia la describimos, porque cuando digo familia estoy hablando de secuencias de letritas de aminos, ¿no? Muchas de ellas. Entonces tuvimos que, pues, ponernos creativos y sacarle medidas interesantes que pudieran decir algo del conjunto de datos. Pues una de ellas fue algo que se llama entropía de Shannon y complejidad de Kolmogorov. También para cada una de estas familias lo que terminamos haciendo fue describirlas con estos diagramas que se llaman diagramas de rango orden, utilizando esta función, ¿no? Y utilizamos los exponentes A y B, pues, para caracterizar cada una de estas curvas. Ya con eso teníamos un vector, una lista de atributos de la A y la B, son 2, 3, 4, y tres funciones de estas nos quedamos. Las razones por las que nos quedamos solo con 3, creo que las voy a dejar pendientes, pues porque un poco ya se está acabando el tiempo. Y el mapa final con el que terminamos fue este. Es decir, ese vector, esa lista de numeritos que describen a cada familia de tamaño 7 para 260 familias, terminó aquí en un plano en el que, como ya vieron en otros ejemplos, pues cada una de estas neuronas pues está cercana una de la otra. Pues aquí podemos ver que hay alrededor de 6 grupos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Y cada uno de estos tiene una cantidad finita de familias de proteínas. El organismo modelo, por cierto, en su mayoría, o sea, es principalmente Saccharomyces, o sea, la levadura. Y algo interesante, aparte importante de lo que todavía estamos analizando, es que, pues sí, estas parecen capturar a todas las familias con una función como hidrolasa, y a estas, acá lo tenían, tener transferasa, y la parte interesante es que estos conjuntos pequeñitos de neuronas, bueno, estas neuronas y las familias que están ahí, pues parece que tienen las dos al mismo tiempo, ¿no? Estas familias parecen ser una especie de puente entre estas familias y estas otras familias. Y lo mismo pasa con este grupo, ¿no? Otra parte importante es que pues aquí están los 7 atributos descritos en el mapa. Entonces, algo interesante aquí es que
los atributos de ontología, que eran los de unión, transferasa, hidrolasa, pues son completamente ajenos entre ellos. Eso está muy bueno, ¿no? Y los atributos más estadísticos, que eran los exponentes de la función que vieron 3 diapositivas antes, y los de Shannon y los de Kolmogorov, pues están descritos aquí. O sea, aquí el chiste es bueno, aquí todavía tenemos que sacar más información de ellos, pero al final es un trabajo pues, prometedor en cuanto a la pregunta que teníamos, ¿no? Sobre la importancia biológica de estas estructuras intrínsecamente desordenadas. Bien, nada más rápido para concluir, pues creo que es importante que cuando hablamos de aprendizaje de máquina, inteligencia artificial, particularmente de redes de neuronas, pues esta idea de que van a tomar vida y dominar al ser humano, al menos no ellas, ¿no? Es importante pues relajar el espíritu y el alma, que pues por ahí no va, ¿no? No es realmente lo que creo que vaya a suceder pronto. Lo que sí, o sea, creo que más que preocuparse por cyborgs disparándole seres humanos, caminando sobre cráneos, creo que es importante mejor pensar en quién está usando esta tecnología, quién le saca provecho, ¿no? Eso es lo que creo que, y cómo lo hacen, ¿no? O sea, porque también esta idea de que dejemos de utilizar Android o nuestros teléfonos inteligentes, pues no va a suceder. Entonces creo que es importante que estos grupos que se dedican a derechos cibernéticos o digitales, pues se vean apoyados para establecer políticas y protocolos estrictos o que entendamos sobre el uso de ellos, ¿no? O sea, porque estamos hablando de nuestros datos personales. Técnicamente hablando, pues son muy buenas herramientas para detectar información que pasó inadvertida al ojo humano, ¿no? Para detectar conocimiento nuevo, a partir de primero de validar que más o menos lo que ya hace se parezca a la realidad y después ya le hacemos más preguntitas. Eso es estrategia en la ciencia, pues un poco creo que más o menos todos los que nos dedicamos a esto nos lo enseñan nuestros profesores, pero una vez que ya lo entendimos, pues le podemos sacar provecho a eso. Ya que tienes una maquinita bien entrenada, pues diré, a ver, ahora toma estos ejemplos nuevos que no has visto y dime qué ves, ¿no? Y la otra, algo importante es que no hay una gran bala de plata en esta cuestión del aprendizaje de máquina. No quieran utilizar redes de neuronas para todos. Hay otras herramientas, incluso las ecuaciones diferenciales, ¿no? Describir el mundo a través de ecuaciones diferenciales me parece una herramienta poderosísima. Que no nos enseñen a hacer más, o al menos no tanto, pues no quiere decir que no se hagan, ¿no? O sea, creo que siempre es útil conocer otras herramientas de la ciencia de datos, del aprendizaje de máquina o de las matemáticas en general. Bien, pues muchas gracias a Alejandra por ella es parte de la persona que está, la alumna de León, con la que he estado trabajando. Ella se ha encargado pues, de darle sentido a todo esto, ¿no? De hacerme preguntas y de llevar esto a algún puerto medianamente entendible, porque pues todavía hay mucho que exprimir. Y pues también parte de nuestros profesores, ahí León y Pedro, quienes han estado colaborando con este trabajo. Y pues ya, 1 hora safe. Listísimo, te marcamos ahí, safe. Sí, todavía. No, pues claro, con cualquier pregunta que tuvieran, pues no sé si haya tiempo para... Sí, por supuesto, siempre hay para este tipo de espacios para generar las preguntas. No seas malo, quítanos Sí, claro. tu presentación, mientras voy haciendo, o diciendo más bien unas anotaciones que hice. Ya estamos todos. A ver, nos vamos aquí. Está apagando mi pilita. Me dijeron que, y no te quise interrumpir con eso, que la lucecita no te dejas ver. Nada más cuando te ríes. Pero bueno, eso no. Sí, caray, pues es que aquí está muy oscuro, ya a esta hora es muy complicado tener buena luz. Oye, fíjate, lo que es Alexandro Rodríguez, Miguelón Ángel, también sí, ciencia. Además, bueno, nos mandan saludos, te mandan en particular saludos. Muchas gracias, saludos de vuelta. Hilda Martínez, muchas felicidades Sergio, muy buena explicación. Rosy Benítez, felicidades a Sergio y al equipo de A Poco No, pues muchas gracias. Muchas gracias. A lo que nos toca A Poco No. Muchas gracias, Hilda. Y ya no te interrumpí, pero había una serie de preguntas que las vamos diciendo de una vez. Vale. ¿Qué función es la mejor? Esta nos las pregunta
Alexandro Rodríguez y nos mencionaba que era para el final. ¿Qué función es la mejor? ¿Signoide, Relu o Tanga? Bueno, justo eso, ¿no? Ahí también, supongo que Alessandro tiene ya alguna experiencia, por lo que entiendo, la pregunta es muy específica. Sí, por supuesto. Y lo que le contestaría, al igual que justo no hay una gran herramienta dentro de la ciencia de datos, pues también esta cuestión de una función de activación para todo no es no creo que se pueda responder así. Es decir, Relu se ocupa hoy en día en muchísimas redes de neuronas. Sin embargo, en otras redes, al mismo tiempo como hay Relu, pues hay sigmoide, ¿no? LSTM tiene sigmoide en alguna fase, también tiene tangente hiperbólica, pues por el diseño mismo de las unidades LSTM. Pero también como redes, BGG ocupa tangente hiperbólica en algún paso. Entonces, de forma muy robusta, creo que puedes utilizar Relu. Puedes utilizar Relu de forma muy segura en muchísimas, en sus redes. En todas ellas. Es que se apaga la lamparita esta, ¿no? Con el afán de que no duerme tan oscuro. Por eso levanté la mano. Pero o sea, creo que de forma muy robusta, porque evita mucho el desvanecimiento del gradiente cuando se está entrenando. Relu es una buena opción, ¿no? Que la funciona muy bien. Pero justo, no quisiera yo poner la mano en el fuego y decir, ocúpala para todo, ¿no? Se pueden hacer pruebas con tangente hiperbólica, sigue funcionando muy bien, o Liquid Relu, depende mucho también del problema a implementar. Sí, por supuesto. Entonces más bien nos quedamos con esa, ¿no? De que de acuerdo Sí, a lo que te de vayas a forma muy plantear. robusta Relu, creo que siempre te va a funcionar bien, pero ya si ves que no se entrena, tiene sobreajuste, pues si puedes intentar Liquid Relu o en otros aspectos ya tangente hiperbólica también, si ya estás claro. muy usado. Aprovecho también este espacio para darles a conocer las redes sociales del maestro Sergio. En Twitter estás como @SergioHZLZ. Lo tenemos allí en pantalla, pero de todas maneras lo menciono por si tienen algunas dudas más específicas como esta, que estuvo cañona, para que le hagan preguntas a Sergio por ahí, SergioHZLZ en Twitter. Y nos proporcionó su email también, es sergiohzl@ciencias.unam.mx. También por ahí pueden escribirle. No, ¿aceptas alumnos de veras? No sé. Sí, siempre. Sí, de hecho, ahora que las clases son en línea, pues hemos todo el equipo, Silvia, Rafa, en la otra clase también, con todo gusto hemos aceptado a quien se pueda conectar. Sabemos que es difícil, pero pues sí, siempre, al menos la UNAM es una universidad abierta y por supuesto. Pues ahí si tenemos tiempo de seguir platicando. Lo que no nos da tiempo es mucho de calificar a todos, pero por lo menos de platicar sí lo hacemos, ¿no? Con toda confianza, pues pueden entrar. Y hablando también, de las matemáticas, ya no te pasé el de Facebook, pero el de Facebook es el mismo. Es decir, el problema es que ya no entro tanto a Facebook, por eso no lo... Es el slog, el final es igual, Sergio HZLZ, ¿no? Nada más que ahí sí ya no es algo que frecuente mucho. Falta de tiempo. Tú tranquilo que ya lo estoy poniendo. Facebook. Entonces también, ¿no? Sí, Sergio. HZLZ. HZLZ. Ahí está, en Facebook. Muy bien. Lo que tenemos ahora es... Esta fue como a la mitad, ¿no? Vamos a ver si la entendemos bien. Fue de Miguelón Ángel. Te pregunta en particular, ¿qué tipo de matemáticas o materias se están utilizando en esos procesos? Esa es una gran pregunta. Justo estaba pensando que tal vez me la preguntaban en esa plática. Y justo hace poquito vi a un maestro de matemáticas muy famoso, Steven Strogatz, justo tiene un libro de caos y de ecuaciones diferenciales muy bonito. Hacía este apunte. O sea, como que se preguntaba, ¿no? Si en la prepa podríamos enseñarles ciencia de datos a los alumnos en vez de cálculo, álgebra y prueba por separados. Ajá. Un poco ahí está la respuesta, ¿no? Se requieren álgebra, prueba y estadística. ¿Con qué profundidad? Pues claramente, pues ahí un poco, pues con el nivel que cada quien quiera profundizar. Ahí mi sugerencia es ir agarrando ejemplos y conforme te vaya demandando más, pues ahora sí que sin miedo al éxito, ¿no? Sin miedo al éxito, es agarrar más otro libro y no detenerse. Hay muchos sitios y hoy en día que te ayudan a entender, YouTube entre ellos, ¿no? Pero
Pero yo creo que nada más quería abordar la pregunta de Strogatz o la respuesta que daba Strogatz al respecto de que por lo menos él se preguntaba que podría ser interesante enseñarles a los chicos de prepa a utilizar o hacer proyectos basados en ciencias de datos. Es decir, al menos creo que lo decían en términos de, era más integrador hablar de prueba y estadística y cálculo al mismo tiempo con ese tipo de proyectos. Entonces, es decir, ya con la matemática de prepa podrías empezar a acercarte a estas técnicas. Se requiere tosudez, se requiere insistencia, persistencia, todo ese tipo de cosas, pero pues es asumir que se puede, ¿no? Con cálculo básico, con estadística básica, prueba básica, puedes llegar a entender muchos de estos algoritmos. Excelentísimo, muy bien, muchísimas gracias. Como ya son las 9 con y cachito, para no pasarnos mucho, pueden hacer sus preguntas, por favor. Varias de las preguntas, de veras, eso también quería decirlo, los tomé de Ciencias TV y de la MAT, fuera de A Poco No Live. Y nos hicieron el favor Efraín, que es el que dirige ahí Ciencias TV. Saludos a Efra. Saludos al buen Efra. En pedirles que hicieran sus preguntas aquí, para no estar en particular yo, no de, oye, uno en otro, lo cual no pasa nada. Y afortunadamente, pues tanto Alexandro como Miguelón fueron los que hicieron sus preguntas allá y luego las plantearon aquí en A Poco No. Insisto, cierro nada más con las preguntas las pueden seguir haciendo en el Face o en el Twitter @SergioHZL, en particular para Sergio HZLZ, ando diciendo tonterías, o en Facebook o ahí en ciencias.unam.mx con su correo. Esta Mariana Patoricia, saludos, súper interesante, muchas gracias. Lucero León Rangel, también saludos, muy interesante. Hola, muchas gracias. Alexandro Rodríguez, felicidades por tan buena presentación, y también al equipo de A Poco No, gracias por lo que nos toca. Paco, tiempo de carrera, felicidades. Sergio Hernández, muchas gracias por una explicación fácil de asimilar para aquellos que justamente no estamos familiarizados con tecnicismos muy específicos. Paco tiene razón, para aquellos que no sabíamos qué onda. Saludos, Paco. Guadalupe Zaragoza Rodríguez, gracias por compartir los conocimientos, estuvo muy interesante. Y Jorge Gutiérrez lo está viendo. Ese buen Jorge, saludos, muchísimas gracias. Hasta León, Guanajuato. Saludos, Jorge. Eso estaría padre que nos pusieran ahí de dónde son y de todo. Pero bueno. Pues el tiempo se nos acaba. Pero por favor, luego le pido a Sergio que conteste las preguntas que sí, con todo gusto. Si no, se las hacemos llegar por otros medios y las publicamos para las respuestas. Claro, mira, voy a hacer el último porque es de nuestra amiga Ciencia, me encanta ese nombre. Y lo voy a decir porque nosotros, como A Poco No, que somos una empresa en uno de nuestros brazos ahí de nuestra sepia, es comunicar ciencia, pero estamos también trabajando con iNaturalista. iNaturalista es, vaya, la aplicación que utiliza iNaturalista nos dice que justamente hace eso del aprendizaje, que la aplicación lo que haces es poner para biología en particular, pones una foto de algún bichito, de algo de la fauna, le tomas la foto, la subes y va aprendiendo la aplicación, y lo voy a hacer así donde está la cámara, va aprendiendo y reconoce qué es lo que está. Exacto, ¿de qué se ¿no? trata, ¿no? ¿De qué bichito? Justo no es memorización, ¿no? Es como reconocimiento de, mira, es ese organismo. Y sí, exacto. Y entre ellos, pues está Jazmín, que es parte de uno de los campos que se manejan. Pues Chequito, muchísimas gracias. A ti, Mario. Reiteramos, por favor, para todos, dudas, comentarios acerca de todo lo que estamos haciendo para con ustedes los miércoles de chicharrón, en contacto @apocono.mx. Tenemos página electrónica, visítenla, www.apocono.mx. Les presentamos ahí de todo lo que hemos hecho. En próximas noviembre vamos a estar en la fiesta de las ciencias y las humanidades ahí en Universum. También en la Noche de las Estrellas, que es del Instituto de Astronomía, que antes se hacía en las islas, como si de verdad, que se ha hecho pues en las islas, pero ahora va a ser virtual, los dos van a ser virtuales.
y vamos a estar presentes llevándoles a ustedes pues diferentes cosas, lo que nosotros hacemos, que es el conocimiento que nuestros compañeros aquí como Sergio nos brindan, y pues cedérselo a todos ustedes, ¿no? En particular, si ven una campanita ahí en YouTube, pues píquenle, suscríbanse, por favor, y pues nos estamos viendo. Les mando un abrazote. Checo y yo nos quedamos platicando 30 segundos, una hora, quién sabe cuánto, pero a los demás pues les damos muchísimas gracias. Gracias que están aquí, y lo mejor que pueden hacer para con nosotros, como a poco no es comprarnos nada, es compartir y pues estar aquí con nosotros. Ahí nos vemos a todos, muchísimas gracias. Hasta luego, buenas noches a todos. Hasta luego.